Muy buenos días a todos. Tenemos el gusto de presentar hoy, 3 de diciembre, Día del Médico, un nuevo Super Tuesday, una nueva presentación de un tema de interés para el área vascular y endovascular. Perdón, abajo dale hide para que no nos quede eso en la grabación. Ok, ahí. El día de hoy tenemos un muy buen representante de todo este proceso que hemos tenido a lo largo de este año, que es el doctor Manuel Patiño, neurocirujano, quien ha estado ya por bastante tiempo con nosotros. Ya es una persona que a la fecha puede considerarse un neurocirujano que realiza procedimientos tanto de microcirugía como endovasculares y puede llenar el perfil de lo que conocemos con el nombre de neurocirujano híbrido. En primer lugar, para este fin de año, en el 2020, queremos desde Angioteam y desde todo nuestro equipo médico, pues darles el agradecimiento de permitirnos compartir con ustedes, de aprender, de seguir creciendo juntos. Quisiéramos como retomar nuevamente la idea de este Super Thursday, en donde vamos a hablar de un tema principal. Ese tema va a ser revisado por una persona, en este caso como el fellow, que es Manuel. Posteriormente lo vamos a discutir aquí con los distintos expertos que hay en el chat. Y finalmente, la idea es dar la resolución del caso clínico. Para el día de hoy tenemos entonces un caso de una mujer de 51 años de edad, cuyo único antecedente desde el punto de vista médico es que tenía un síndrome de Noonan, una hipertensión arterial no controlada. Llega al servicio de urgencias con 2 horas de evolución, presentó cefalea y pérdida de la conciencia, y la presunción diagnóstica era entonces de una hemorragia subaracnoidea. El síndrome de Noonan es un síndrome dismórfico, una anomalía cromosómica que se asocia a unas anomalías faciales muy características, que muchos de ustedes pues habrán tenido pacientes de estos, y como cosa especial se asocia a una deformidad marcada de la caja torácica, anomalías con un pectum excavatum, un tórax descendido, se asocia a anomalías de las cavidades cardíacas y llama la atención que se asocia a patologías hemorrágicas viscerales. Pueden ser hemorragias hepáticas, hemorragias del tracto digestivo o hemorragias a nivel intracraneal. Como tenía este síndrome, entonces lo primero que se hizo fue hacerle una tomografía simple de cráneo. La tomografía simple de cráneo, como ustedes visualizan ahí, se ve una hemorragia subaracnoidea, difusa, como tiene un compromiso intraventricular, alcanza hasta el tercer ventrículo, pero cuando lo veíamos más en detalle, en los primeros cortes, veíamos que en la parte, en esa cisterna vulvar, encontrábamos mayor sangrado y un poquito más lateralizado el sangrado hacia el lado izquierdo. Con esta tomografía, una hemorragia subaracnoidea, se tomó la decisión de llevar al paciente a una arteriografía muy laboriosa desde el punto de vista técnico, caso hecho por el doctor Oscar Vargas, muy laborioso por la deformidad de la parrilla costal. Ahí noten ustedes, esa es la aorta, pero pareciera como que el paciente estuviera acostado, pero como en decúbito lateral, pero no, el paciente estaba en decúbito prono, y la inyección por el sistema vertebrovascular nos mostró esto que ustedes pueden ver ahí. Aquí ustedes pueden ver una lesión en todo este segmento que llamamos nosotros segmento B3, B4, ¿sí? En toda la unión vertebropica. Se ve una imagen de aspecto piramidal, con muy mal cuello, prácticamente no se logra evidenciar el cuello realmente. Y cuando hacemos la inyección por la arteria vertebral derecha, confirmamos que esa arteria finaliza, se ve con un trayecto que finaliza directamente en la arteria pica derecha, no se opacifica el tronco basilar, por lo tanto, esta arteria
Esta arteria que estáis viendo aquí es la arteria dominante, la arteria vertebral izquierda. Y tenemos entonces este hallazgo. Veo por aquí conectado al profesor Pulgarín. Profesor Pulgarín nos quisiera... Jorge, ¿estás ahí conectado? ¿Algún comentario con Hola, respecto a la imagen? Hola, buen día. hola Boris, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Pues aquí sí pues hay dos retos desde el punto de vista técnico, es que B4 del otro lado no existe y este aneurisma está pues completamente muy adyacente al origen de la pica. Por la forma y por la localización, definitivamente es cierto, es un aneurisma disecante. eh, Hay que tratarlo, preservar el origen de la pica y preservar B4 obligatoriamente, Boris. Francisco Londoño se encuentra por ahí. Buen día, Francisco. ¿Estará por ahí, Francisco? Hola, buen día, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Esta entrada de la ¿Cómo estás? ¿Me vertebral ahí, escuchas? muy bien, muy Muy bien. bien. Esta entrada de la vertebral en la base del cráneo, ¿cómo la ves? O sea, es de esos accesos que pudiera ser muy laborioso para ustedes o le podían ofrecer algo desde la neurocirugía a este paciente. Los aneurismas saculares de la pica, digamos que hay algunos sitios en los que se prefiere la cirugía, pero este aneurisma en particular yo creo que es muy complejo para preservar el vaso y la vertebral no llena y la basilar no llena por la otra vertebral. Entonces, yo diría que el riesgo quirúrgico es muy alto. Yo personalmente no tengo experiencia, Boris, en aneurismas de pica. ¿Ok? Entonces, Hola. yo diría que este es un aneurisma de circulación posterior roto en un paciente con un síndrome, además que no sabemos cómo es la calidad de sus arterias, ¿cierto? Que tiene una disección. Entonces, yo diría que la primera opción es la terapia endovascular. Ok. Jorge Pulgarín, nuevamente, qué pena molestarte. De estas opciones endovasculares, y ya como para darle entrada a Manuel, ¿con cuál te irías? Bueno, definitivamente este aneurisma era un reto antes de que existieran los diversores de flujo, ¿cierto? Afortunadamente ahora, con los diversores, sin ninguna duda, el diversor es el tratamiento de elección para los aneurismas disecantes rotos, como este caso, ¿cierto? Saber si se le coloca coil o no se le coloca, no sé si en la imagen de la derecha sea real y entonces el origen de la pica esté respetado. Esa imagen es real, Boris. Sí, El origen de la pica está respetado. Entonces, en este caso, pues ya que está sí. roto, yo preferiría obviamente tratarlo con diversor y en lo posible, pues colocarle unos coils que si ese origen es real, exactamente lo que estás mostrando es real, los coils no van a interferir en el flujo. Entonces, digamos, dormiría uno más tranquilo, como dicen algunas personas, ¿cierto? Colocar un diversor, exactamente, desde antes de la basilar hasta aproximarla a la pica y colocar unos coils en este caso, ya que el aneurisma está roto. Exactamente, esa es la cirugía, tal cual. Exactamente esa que tú dibujaste. Profesor Juan Mejía, que no conoce el caso, creo que Juan no conoció este caso. Juan, ¿estás por ahí conectado? ¿Tienes alguna opinión? Sí, Boris, por acá estoy. Mm. No, viendo el caso, concuerdo totalmente con el tratamiento. Tal vez lo de los coils no lo consideraría tan necesario en este caso, a menos que tuviera algún tipo de fenómeno trombótico visualizado en la resonancia. Si no, yo sinceramente lo manejaría solamente con el redireccionador de flujo, considerando pues que es un pseudoaneurisma, es una disección y podemos empeorar
cualquier grado de ruptura vascular. Estas arterias seguramente son paredes enfermas, paredes que no tienen todos los componentes normales de una pared arterial intracraneal, y yo haría la menor manipulación posible de estas lesiones. Entonces yo creo que en lo personal lo manejaría solamente con el sistema redireccionador de flujo. Lo Me harías ahí gustaría saber lo qué harías ahí en sistema. agudo, lo harías en agudo. En agudo. Que la pregunta es, yo el caso en efecto no lo conozco. Me gustaría saber el manejo antiagregante dual que hicieron con la paciente, que ese es otro punto importante, y por supuesto eso abre el debate de si poner coils o no, teniendo en cuenta que es un aneurisma que sangró. Eso también diría uno, pongámosle unos coils, porque pues, eso estaría a favor de la terapia con coils ayudante con el sistema redireccionador. Pero les quería preguntar qué sistema de antiagregación utilizaron ahí, ya que esto ha variado tanto, y si utilizaron algún tipo de flow diverter con cobertura antiagregante. Pues ve, no te puedo responder eso todavía porque no te puedo decir qué fue lo que se hizo. Vamos a darle entrada a Manuel. Pero obviamente aquí tenemos varias opciones. Para el doctor Pulgarín es, digamos, el uso del diversor con coils asociados. Interesante. Para Juan prefiere también diversor pero sin coils. No escuché a nadie como con la idea de coils solo. No sé, el doctor Correa, si de pronto coil solo o también se va con coils y stent. Doctor Correa, ¿está por ahí o no? Ramiro. Sí, yo creo que con stent nomás. Stent pero Creo que diversor o stent normal, porque los stent de alta no, porosidad también se pueden usar, o un diversor. correcto. No, los stent de alta porosidad dieron mal resultado. Tiene que ser un diversor, y estoy de acuerdo con Juan Andrés que por tener una sola vertebral y tener espasmo ahí preaneurismático, mejor colocar un diversor nomás. Bueno, vamos a darle entrada a, entonces, Diversor. ok, profesor, gracias. Boris, una cosita, antes de que existieran los diversores, no sé si, pues me imagino que tú también lo hiciste, ¿te acuerdas que colocábamos stent y tirábamos unos colcitos ahí simplemente como para que el efecto fuera, el efecto como, ¿cuál es la palabra? Aumentar el efecto trombogénico, ¿cierto? Porque eso es cierto, los coils no pueden colocar del mismo tamaño de la pared, pues porque eso no tiene pared verdadera, y colocábamos un stent, creo que cualquiera, pues el que hubiese, y le tirábamos unos coils, en este caso unos coils de dos chiquiticos, que eso quedaba ahí flotando en medio de ese espacio virtual, simplemente para aumentar la trombogenicidad del efecto. Gracias. No, y funcionaban, digamos que la técnica, pues obviamente como dice el doctor Correa, no era tan reproducible los resultados como sí lo era con un desviador de flujo, pero muchos de nosotros tratamos pacientes con stent y coils o stent in stent y funcionaron bastante, funcionaban bien, ¿sí? Pero bueno, yo ahorita les cuento cuál fue la resolución del caso. Doctor Manuel, ¿estás ahí ya, Manuel? Para que empieces a compartir la pantalla. Ok, dale. Listo. Y ahí la están viendo. ¿Se ve bien? Sí, muy bien, Manuel. Sí, se ve muy bien, Manuel. Bueno, el tema entonces con el cual, digamos, vamos a amenizar un poco el caso, ya lo habíamos hablado, son aneurismas disecantes.
Cuando hablamos de aneurismas disecantes, pues cabe obviamente preguntarse, hombre, ¿qué otros aneurismas hay? Desde el punto de vista neuroquirúrgico estamos mucho más acostumbrados obviamente a los aneurismas saculares. Son aquellos que siendo obviamente un gran reto, como ya lo decían anteriormente, tiene todas las capas de la pared y de pronto puede ser un poco más asequible al manejo quirúrgico, pero encontramos otro tipo de lesiones, los aneurismas fusiformes, los disecantes, las dolicoectasias que también las encontramos mucho en fosa posterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos entre estos aneurismas, en este caso disecantes, con los anteriores? Ya lo decía también el profesor Pulgarín, que no tenemos todas las capas de la pared. La capa, digamos, a grosso modo constituida por una íntima, una media y una adventicia, las tiene obviamente en los aneurismas saculares, pero tiene una disrupción o una ruptura en estos aneurismas disecantes que permite que primero entre sangre y se forme una falsa luz al interior o entre, digamos, la íntima y la media o la media o la adventicia, que es lo que se ha visto en los estudios histopatológicos, generando sangrado dentro de las capas, generando trombosis en ocasiones. Es la gran diferencia que tenemos. Tanto los aneurismas saculares como los fusiformes poseen las tres capas de la pared y eso es algo que tenemos que tener en cuenta después cuando hagamos una diferenciación entre aneurismas disecantes y fusiformes. Son completamente diferentes, aunque digamos por ciertos estudios de imagen podrían verse completamente iguales, sí tienen unas diferencias desde el punto de vista histopatológico y lo tenemos que recordar porque dependiendo de que sean unos u otros pueden tener una manifestación u otra. Aquí estamos viendo entonces un corte histopatológico donde se ejemplifica cómo está el lumen o el interior de la luz vascular y vemos cómo hay una disrupción, ahí vemos la flecha como nos está mostrando la formación del hematoma entre las capas y la formación obviamente de la falsa luz. Estos aneurismas tienden a encontrarse mucho obviamente en fosa posterior de una manera longitudinal, comprometiendo muchas veces la arteria vertebral y aquí vemos una ejemplificación de ello y un corte obviamente histopatológico que nos muestra y la gráfica al lado derecho. ¿Por qué entonces la gravedad de estas lesiones, de manera, digamos, o en localización intracraneana, comparadas con la localización extracraneana? Es porque, digamos, que a nivel, digamos, supratentorial o intracraneal, tenemos unos vasos mucho más débiles o menos constituidos comparados con los anteriores, tienen ausencia de una membrana elástica externa y menos fibras elásticas de la capa media, lo que los puede predisponer mucho más a la disección, a las lesiones, también comparados con los otros tienen mucho menos basa vasorum que ante cualquier agresión o cualquier lesión podría hacer que tuvieran formación de, en este caso, por ejemplo, disrupciones, agregación antiplaquetaria, menos capacidad de regeneración o de cicatrización adecuada, lo que puede generar que haya un mayor daño y una mayor disección. Cuando hablamos de aneurismas disecantes, tenemos que hacer una diferenciación. Aunque todos los podríamos presentar, tenemos una diferenciación grande entre personas adultas mayores y personas jóvenes, niños o incluso adultos muy, muy tempranos. Cuando evaluamos a las personas mayores, la disrupción se da obviamente por la ruptura de una placa intramural, lo cual sería algo completamente diferente al proceso fisiopatológico que ocurre en los niños o en las personas mucho más jóvenes. Casi que en los niños podría llegar a ser del 3 al 7% de las hemorragias subaracnoideas no traumáticas, las no traumáticas, y hasta el 50% de los aneurismas en los pacientes jóvenes. Vemos que en esta población o en este grupo etario tienen una, digamos, vital importancia, hay que tenerlo siempre en cuenta, con una mortalidad que puede ir incluso la más alta en algunas series hasta el 46%, y las causas, así sean personas jóvenes, usualmente son idiopáticas, no traumáticas. Muchas veces no encontramos la causa de la disección o de la formación del aneurisma disecante, pero siempre tenemos que interrogarlos, trauma y entre otras la electrocución, la arteritis, cualquier proceso que produzca inflamación de los vasos, la displasia fibromuscular y un tema simpático. Digamos que en la época de los 50 este tipo de lesiones disecantes fue conocida como endarteritis de Hebner cuando era producida por la infección sífilis. Y da la casualidad que en los 50, pues miramos que se llevó a cabo un experimento, que fue el experimento Tuskegee, es uno como de los nombres que se le da a este estudio, entre el 32 y el 72 en Alabama, en Estados Unidos. Fue conducido obviamente de manera gubernamental o estatal por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, donde a afrodescendientes, una muy buena cantidad de ellos,
digamos, se enrolaban en el estudio, se les decía, hombre, que la sangre era mala. Pacientes que tenían, por ejemplo, anemia, que tenían debilidad o que tenían un diagnóstico de sífilis, se les decía que su sangre estaba mala y que iban a ingresar a un tratamiento. En este estudio para la sífilis, y de hecho fue para evaluar la evolución natural de la sífilis, porque en el 47 ya teníamos la penicilina como medicamento oficial para este tipo de infección. Nada, a ellos simplemente no se les dio el tratamiento de elección para la época y se dejó que su enfermedad avanzara naturalmente. Seguramente en este tipo de población tuvimos muchos eventos secundarios, porque muchos de estos pacientes murieron secundarios a aneurismas disecantes, cosa que sería obviamente importante averiguar, sería incluso hasta un dato curioso, pero ahí les dejo entonces el dato. Siempre entonces igual, aunque en nuestra época es mucho más difícil encontrar este tipo de infecciones como en aquella otra, siempre se tiene que sospechar, pero ahora sí sospechar una que está muy vinculada a esta, que es la infección por VIH. Pacientes que tienen infección por VIH o sífilis pueden tener mayor predisposición al desarrollo de este tipo de aneurismas por la inflamación o la fase meningovascular que se puede presentar durante ella. Entonces siempre sospecharla y sobre todo porque como lo hemos visto puede ser una enfermedad de personas jóvenes, entonces hay que tenerlo en cuenta. Siempre entonces tenemos también que evaluar no solamente grupo etario para sospechar una causa u otra, sino también con los estudios de neuroimagen, mirar dónde está la localización, si es en la circulación anterior o posterior. Típicamente este tipo de lesiones se describen más en la circulación posterior, es donde se hace, digamos, más su descripción. Puede ser bilateral hasta en un 5 o 10%, por lo que digamos, en la realización de un estudio angiográfico sería importante evaluar las dos arterias vertebrales. Es muy, muy importante y sobre todo porque muchas de estas lesiones tienen el curso simplemente en la arteria vertebral. Es muy típica esta, digamos, de este vaso, entonces es importante realizarlo, a no ser obviamente que el sangrado, como lo mostrábamos en algunos casos, o en el caso del doctor Boris, nos muestre de pronto el sitio de la lesión, pero es importante obviamente siempre evaluar las dos arterias vertebrales buscando otras lesiones concomitantes e incluso para definir el tratamiento, mirar si está llenando todo por una sola vértebra o no, cuál es la emergencia de las picas, cosas como estas, cuál es la distribución del flujo. Entonces es importante hacer una arteriografía muy selectiva. Síntomas o manifestaciones pueden ser varias, como en las neurociencias, dependiendo del efecto de masa o la compresión que se genere. Pueden tener cefalea, muchas veces suboccipital, pero vemos que la cefalea de hecho pues es transversal a muchos procesos, entonces simplemente sospecharlo. Y obviamente la isquemia. Cuando hablamos entonces de isquemia y hemorragia, se genera ahí la controversia. Bueno, ¿cuál es el síntoma entonces que más se ve en estos pacientes? ¿Cuál de los dos, de isquemia y hemorragia? Pues ya lo vamos a ver también un poco más adelante, acorde a lo que se encuentra en la literatura. Estos pacientes vemos que tienen una predisposición a presentar hemorragias subaracnoideas mucho más frecuentes al año, hasta el 1%, 1.8% anual comparado con los aneurismas simplemente saculares o más pequeños en la circulación anterior. Entonces van a tener un riesgo de ruptura mucho más alto, aquellos ubicados en fosa posterior, y obviamente van a tener mayor riesgo de resangrado y de mortalidad si ya sangraron en una primera ocasión. Cuando evaluamos ya la circulación anterior, vemos que también podemos tener aneurismas disecantes en esta localización, pero son aneurismas que van a tender a encontrarse más en los vasos proximales o los vasos grandes. Es muy raro encontrarlos en los vasos distales, puede ser, pero no es la predisposición. Y en las personas jóvenes también los vamos a encontrar y tiene una predilección por el término carotidio. Por eso en aquellas personas jóvenes que debuten con isquemias hemisféricas de causas de pronto inicialmente no conocidas, siempre se tiene que buscar por una de estas lesiones disecantes y sobre todo al final de la carótida, en todo el término de la bifurcación carotidia. Es muy importante entonces. Vemos que estas lesiones, como les había dicho, pueden ser largas, así tienden a ser porque es lo que encontramos en la fosa posterior y los estudios que se tienen, uno de ellos del stroke del año 2002, donde se evaluaron 46 centros, dado que esta patología no es frecuente, 46 centros buscando cuáles eran las manifestaciones de este tipo de lesiones y en la mayoría de ellos encontraban que era una enfermedad muy de fosa posterior y de circulación vertebrovascular. Pero ojo con esto, circulación anterior y los aneurismas tipo blister o blister-like. Acá con los ojos de la Shea vamos a ver ahora el caso. Vemos una pequeña lesión antes del término carotido y la vemos.
ahí abajito de la A1, del lado izquierdo. Mucho cuidado con estas lesiones. Las lesiones tipo blister-like, o los aneurismas, perdón, blister-like o tipo blister o tetones, son también pseudoaneurismas de pequeño tamaño y los tenemos que sospechar en pacientes que presenten hemorragia si no encontremos la causa aparente. Hay que tener un agudo juicioso y seguramente muy bien entrenado para poderlos diagnosticar y hacer unas arteriografías muy completas y ahora con la disponibilidad obviamente de estudios rotacionales y con reconstrucción 3D. Cuando hablamos de la circulación posterior, por allá en algún momento ya habíamos tratado el tema, son una familia, digamos, muy particular de lesiones. Como todos estos futbolistas, hombre, uno diría, ¿cuál de todos es más bonito? ¿Cuál sería más fácil de tratar? Pues de hecho son lesiones complejas que cada una va a necesitar un abordaje puntual, va a necesitar contextualizar el paciente, cuáles son los síntomas, cuál es el estado actual, para definir si tratar o no tratar. En el caso de tener una hemorragia, definir entonces cuál va a ser el tipo de terapia a realizar, cirugía abierta o terapia endovascular. Por los estudios que se han realizado, digamos en los grandes estudios, ya digamos la fosa posterior tiene digamos una predilección por el manejo endovascular para las lesiones, pero vemos también que hay grandes neurocirujanos microvasculares en el mundo que se dedican a las cirugías abiertas, microcirugías de una manera perfecta, pero vemos que en los grandes estudios, digamos que ahora el manejo es más de la terapia endovascular sin excluir la microcirugía obviamente y sobre todo porque en ciertas ocasiones este tipo de lesiones pueden cursar obviamente con hidrocefalia o pueden cursar con hematomas asociados al sangrado. Cuando vemos las lesiones en fosa posterior, vemos dos lesiones típicas, las disecantes de las cuales estamos hablando y otras que son las fusiformes. Obviamente hay otro tipo de lesiones según las, digamos, las clasificaciones que se tengan, la dolicoectasia, por ejemplo, pero aquí vamos a ver estas dos grandes lesiones, como les había dicho. Las lesiones disecantes, que son aquellas que tienen una disrupción de las capas más internas de la pared, son las que van a predisponer mucho más a hemorragia. Por eso en aquellos aneurismas que tengamos, digamos, de una, digamos, morfología fusiforme que se manifiesten con hemorragia, deberíamos sospechar es que se trate más de una lesión disecante a una lesión fusiforme. Como les mostraba en un comienzo, estas lesiones disecantes tienen una disrupción de las capas más internas del vaso con paso de sangre a través de ellas, acumulación y formación de una falsa luz e incluso un flap vascular diferente a las lesiones fusiformes. Las lesiones fusiformes, digamos que respetan las capas internas de manera circunferencial a lo largo del vaso y tienden a manifestarse más con isquemia, más que con hemorragia. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero lo que describe la literatura es que pueden manifestarse tanto, obviamente, asintomáticas como con isquemia cerebral. Esta es, digamos, una de las referencias que tenemos donde hasta un 40% de estos pacientes podrían tener lesiones asintomáticas, pero entonces aquí la pregunta siempre será, bueno, estábamos hablando en últimas de lesiones fusiformes o lesiones estrictamente, digamos, con disección de la arteria vertebral, por ejemplo. Siempre vamos a tener la duda, pero en este estudio, por ejemplo, encontramos que hasta un 40% de los pacientes podrían estar asintomáticos y que la mayoría de ellos podrían, digamos, debutar con eventos isquémicos. Aquí vemos, por ejemplo, que también podrían tener efecto de masa y compromiso de pares craneanos, dependiendo de la lesión que tengamos, qué tan grande sea, si es una lesión con presencia de trombos en su interior, por ejemplo, que con la pulsatilidad tenga un efecto de masa también sobre el mismo tallo cerebral, estructuras cerebelosas. Tenemos que evaluar muy bien este tipo de pacientes. Aquí entonces vamos a comenzar con este caso. Este es un caso, digamos, antiguo para mí. Es de los primeros, si no el primero que hizo el doctor Boris, que ahí me lo robo cortesía de él. Es un aneurisma que estamos viendo complejo en todo el segmento proximal y medio de la arteria basilar. Y es complejo porque es un segmento que tiene hartas perforantes, tiene muchas. Entonces uno diría, bueno, en esta lesión fosa posterior con estas características, ¿qué hacer? Pues en su momento o para la época se decidió tratar por medio de stents. Con los stents obviamente de la época tenemos un primer stent y se despliega un segundo stent. Aquí vemos cómo se asisten, obviamente, se asiste a la colocación, perdón, de coils por medio de los stents y vemos el resultado final que angiográficamente es muy bueno. Volvemos, angiográficamente hablando,
Pero al evaluar entonces el resultado final, vemos cómo hay un compromiso isquémico, evidente en las imágenes de resonancia, con un deterioro del paciente. Y aquí estamos viendo simplemente un preparado anatómico muy bonito, donde vemos esta cantidad de perforantes. No estamos a la misma altura del tallo cerebral, obviamente, que se ve, que se ve en la resonancia, pero sí hay una cantidad enorme de perforantes, que es una de las grandes interrogantes de muchas especialidades, incluso la neurología clínica, que pueden ser un poco renuentes a la colocación de stents en la fosa posterior, precisamente por esto, por la probabilidad de fenómenos isquémicos que se pueden generar. Aquí vemos otra imagen del doctor Boris que le gusta mucho, donde vemos toda esta cantidad de perforantes que son importantes y que no las vemos angiográficamente. Pueden ser vasos incluso infracateterizables, no los vemos, pero ahí están presentes. Y aquí los vemos cómo son importantes y cómo llevan obviamente una irrigación a unas zonas muy complejas de la anatomía cerebral. Aquí estamos viendo otro caso, un aneurisma muy pequeño. Vemos cómo estos aneurismas pequeños, en este caso fosa posterior, son de características disecantes más que todo si no están asociados a la bifurcación. Alguien aquí podría decir, no, este sí está de pronto más asociado a la bifurcación porque tenemos de pronto una cantidad de sangre importante que va al vaso que lo precede, pero acá lo vemos, el manejo en este caso simplemente con coils, como ya Mores lo había hecho también hace mucho tiempo, con otros elementos completamente diferentes. Aquí lo estamos viendo, una colocación de coils asistidos por medio de balón. Y vemos la exclusión de la lesión completamente y la preservación de la pica. En este caso, y vemos el paquete de la masa de coils. Pregunta entonces grande, que se habían hecho antes en la evolución, digamos, y en la atención de este tipo de pacientes. Como le decía el doctor Pulgarín, ahora se cuentan con los stents y los diversores de flujo, obviamente, pero tuvo una evolución. Y la pregunta era, bueno, ¿usar o no usar stents en fosa posterior? En un comienzo se le puso el ojo encima de los resultados de diferentes estudios donde a los pacientes no les iba muy bien, con una alta tasa de complicaciones, y por aquello, digamos, una de las grandes conclusiones inicialmente y por las cuales se satanizó la técnica en cuanto al uso de diversores de flujo, era por esto, porque los resultados no eran muy alentadores y definitivamente se podrían usar no siendo la primera opción de manejo en fosa posterior. Por eso que les contaba, es una zona de lecturas adyacentes importantes. Entonces, digamos que se satanizó un poco en el momento, se descontinuó el uso de la práctica, hasta que estudios posteriores mostraron la eficacia, en este caso de un stent, específicamente el Pipeline, que es uno de los diversores de flujo, de los varios que se tienen, donde se encontró que era un método seguro para excluir este tipo de lesiones en la circulación posterior. Nuevamente entonces se volvió a usar o masificar el uso de este tipo de dispositivos y obviamente llegando a la tecnificación que se tiene hoy en día y obviamente a la experticia por parte de los neurointervencionistas. Este es un estudio con 14, este es un metaanálisis con 14 estudios donde definitivamente todos fueron, o la mayoría estuvieron a favor del uso de los diversores de flujo, pero vemos que, como les decía, son lesiones heterogéneas en donde no tenemos una fórmula mágica para todo. Tenemos siempre que analizar caso a caso, analizar las herramientas y obviamente analizar las competencias personales. Se han tratado varios de estos pacientes o no, se tiene experiencia en el uso de stents o no, cómo le ha ido a cada uno de nuestros pacientes. Es importante siempre. Aquí vamos a ver un aneurisma disecante, aquí estamos viendo la hemorragia toaracnoidea más de fosa posterior, vemos la lesión de la arteria vertebral y se decidió tratar con un stent diversor de flujo, aquí vemos la ejemplificación de la disección y se asiste por medio de coils. Vamos a mirarlos aquí a continuación. Vemos dos catéteres, aquí los vamos a mirar un poco mejor. Aquí estamos viendo la punta del catéter, del microcatéter, dentro del CAS de la masa de coils, los coils en este momento que se están desplegando, y como tenemos otro catéter para el uso del stent. Vemos cómo hay una exclusión de la lesión. Aquí vemos otro tipo de lesiones, en este caso de la unión vertebrobasilar. Una de estas lesiones típicas con obstrucción y posterior dilatación, se ha visto que las, digamos, lesiones
en las cuales predomina siempre, perdón, el patrón de dilatación son aquellas que tienden a ser más aneurismas fusiformes, pero aquellas que tenemos con una estenosis y posterior dilatación o disminución obviamente del contraste al interior del vaso o con cierto patrón un poco arrosariado o con doble luz o flap, son aquellas que nos hacen pensar siempre obviamente en una lesión disecante. Aquí la estamos viendo. Vemos que es un caso que presentó hemorragia subaracnoidea con compromiso de la pica y aquí lo estamos viendo en la reconstrucción 3D con presencia igualmente de una hidrocefalia con dilatación de los cuernos temporales. Aquí estamos viendo la lesión y cómo entonces desplegamos un diversor de flujo, pero vemos también la punta del microcatéter al interior del saco. Aquí estamos viendo entonces cómo de manera esquemática se liberarían los coils y se liberaría el stent. Y aquí estamos viendo el control o la imagen final con una adecuada exclusión. Aquí estamos viendo otra de estas lesiones, un aneurisma transicional. Es una de las clasificaciones que se tienen de este tipo de lesiones y vemos cómo se despliega un stent, un primer stent. Aquí vemos que hay dos seguidos con un remodelamiento vascular, pero obviamente todavía con un llenado de la lesión. Se despliega otro dispositivo para lograr el remodelamiento vascular final. Aquí estamos viendo cómo después por medio de coil se asiste para excluir otra lesión en otra localización, pero aquí estamos viendo el control final de la lesión que les estaba nombrando. Otra historia, el paciente de hemorragia subaracnoidea ya tenía un stent previamente implantado. Vemos cómo hay un aneurisma disecante en la porción P1 de la cerebral posterior del lado izquierdo. Ahí vemos el esquema en la porción superior. Aquí vemos más la lesión y vemos cómo entonces se usa un stent intrastent para lograr la exclusión de la lesión. Y vemos un aneurisma muy interesante, paciente joven, 14 años de edad, siempre sospecharlos, pero es simpático porque es un aneurisma, no digamos, es una rama muy asequible, pero no es de esas porciones, digamos, proximales, ya es una P2, incluso P3, con este tipo de lesión, una disección un poco, solamente un poco más distal, y vemos entonces cómo se resuelve también de manera adecuada. Aquí encontramos entonces el control final. Tenemos otro territorio, que es la circulación anterior. Como ya habíamos hablado entonces en un comienzo, no solamente es evaluar la edad para mirar qué tipo de hallazgos vamos a encontrar en una arteriografía o cuál puede ser la etiología, sino mirar también dónde está la ubicación de la lesión. Aquí yo les pongo esto, que fue una imagen que circuló en internet hace poco, que es una banda donde su jefe era una persona de baja estatura. Y aquí les pongo pequeño pero peligroso, es porque obviamente estos aneurismas tipo blister, que en unas series pueden responder por el 1% de los aneurismas rotos, que de hecho no son despreciables para la cantidad de hemorragias subaracnoideas que se presentan. Son aneurismas que tienen estas características, son pequeños, con una evolución rápida, rápido crecimiento, y usualmente los encontramos en la arteria carótida interna. Son lesiones pequeñas que, como habíamos dicho, tienen también una disrupción de la pared con acumulación de sangre dentro de sus capas internas, entre la íntima y la media y la adventicia. Hay que poner mucho cuidado con estas lesiones. Este caso que les estoy nombrando puntualmente se resolvió por medio de la colocación de los stents. Aquí estamos viendo cómo se resuelve. Hay una rectificación del vaso, pero hay un adecuado flujo a través de la arteria cerebral media. Es aquí entonces donde con este caso podemos ejemplificar un poco lo que hablamos del remodelamiento vascular y cómo los stents diversores de flujo evitan ese vórtice o la entrada de flujo de sangre al interior de los sacos aneurismáticos, que es la forma la cual podemos excluir estas lesiones y propender por la trombosis adentro de la lesión. Había una de estas lesiones, incluso en fosa posterior, que si se generaba una trombosis espontánea que podría suceder, podrían tener curación, pero ahora no, por el riesgo de ruptura de estas lesiones y de resangrado, se les debería ofrecer inmediatamente tratamiento a ellos, y vemos cómo es la forma en la cual actúan los stents diversores de flujo, como un túnel, como lo estamos viendo en la gráfica en la porción inferior. Estos son casos en los cuales vamos a mirar cómo se controlan o se trata estas lesiones, en este caso por medio de un stent diversor de flujo y COIS, paciente de 61 años con presencia de hemorragia subaracnoidea. Vemos cómo hay compromiso grande en las cisternas de la base más hacia el lado derecho y con hemorragia intraventricular.
Aquí vamos a mirar con los ojos de la fe. Vemos una pequeña lesión, lo que les decía, cerca de ese término carotidio, una lesión pequeña. Acá no es muy visible, pero aquí con el signo de la flecha le estamos viendo. Es una paciente a la cual entonces no se le encontraron otras lesiones y por la ubicación del sangrado que era más del lado derecho. Y ante esta lesión se pensó que era una lesión disecante tipo aneurisma tipo blister. Una paciente que por, digamos, la evolución que presentó no se autorizó el tratamiento inmediatamente. Aquí estamos viendo como teníamos el sangrado durante la evolución, ya resolviéndose, pero vemos dónde predomina. Es una paciente que al pasar 7 días después para la autorización del tratamiento, durante la realización de nueva arteriografía, ya no diagnóstica, sino con intención terapéutica, nos llevamos esta sorpresa, encontramos esto. Por eso les decía, es una lesión que tiene rápido crecimiento, es una lesión inestable debido a la ausencia de sus capas y por eso deberíamos ofrecer, si está obviamente a la mano, un tratamiento rápido. Son pacientes que pueden resangrar con una mortalidad mucho más alta que un aneurisma tradicional o sacular y por eso la urgencia del tratamiento. Aquí veíamos cómo ya había vasospasmo incluso de ramas de la arteria cerebral media. Aquí vemos la reconstrucción 3D y vemos cómo se logra tratar esta lesión por medio de stent coils. Aquí vemos cómo se despliega entonces el stent como control de cuello y vemos cómo posteriormente hay una restitución del flujo a través de los vasos de la cerebral media y cómo finalmente hay flujo a través de la porción A1 de la circulación anterior. Aquí estamos viendo nuevamente, vemos que los coils están en la luz del vaso, pero no es real, están dentro de la masa, perdón, dentro de la pared del vaso y el stent. Vemos cómo hay un flujo adecuado y una restitución y resolución del vasoespasmo. Aquí estamos viendo el control imaginológico, ya sin menos sangre, con una muy buena evolución de la paciente. Este es un caso tratado solamente con un stent diversor de flujo. Vemos cómo tiene una hemorragia subaracnoidea con la lesión. Como decíamos, son lesiones irregulares que pueden tener tetones o glebs en su domo. En este caso se resuelve y vemos cómo inmediatamente no hay presencia de aneurisma. Una paciente de 63 años, en este caso con una hemorragia subaracnoidea. Vamos a ver la imagen. Estamos viendo ese predominio. Sangre a altura o a nivel cortical. Aquí vemos cómo hay una hemorragia considerable, tanto en las cisternas de la base como en el cuarto ventrículo, aún sin hidrocefalia. Vemos cómo encontramos este aneurisma y lastimosamente está asociado al origen de la arteria comunicante posterior, pero en este caso es digamos, de un patrón fetal. Vemos cómo entonces el lado izquierdo, vemos cómo la circulación posterior depende en este caso de la vertebral del lado izquierdo y de ese patrón fetal. No vemos un llenado, aquí vemos simplemente la cerebelosa del lado derecho, pero no vemos cerebral posterior. Entonces la pregunta es, hombre, ¿qué tanto usar un diversor de flujo en este sitio con la posibilidad, digamos, teórica o hipotética de generar hipoflujo a través de esa comunicante posterior? ¿Qué podrá pasar? Pues en este caso se llevó el paciente a colocación de un stent diversor de flujo, como les decíamos, como única técnica en esta localización. Aquí estamos viendo cómo se va a lograr el despliegue del dispositivo. Aquí estamos haciendo una retracción, aquí vemos cómo queda el dispositivo, todavía no se ha liberado completamente, pero cómo lo está haciendo de una manera adecuada desde el término carotidio, lo estamos trayendo a través de la cerebral media, la porción más proximal de la misma desciende hasta el término carotidio y se termina de desplegar en este caso el dispositivo con un acordeamiento en la zona del aneurisma. Se compacta un poco para que pueda tener un mejor efecto sobre la lesión aneurismática. Vemos ahí cómo entonces se está realizando lentamente la liberación del dispositivo y vamos a ver acá finalmente cómo se libera su porción proximal. Vemos cómo tiene 4 marcadores distales y 4 marcadores también proximales. Tiene otros antes que nos muestran su porción redireccionadora. Y aquí vamos a ver la liberación del mismo. La pregunta entonces que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasa con estos vasos grandes que tienen un adecuado flujo
en el momento de realizar la colocación, el despliegue de un diversor de flujo, como decimos de pronto ya hileando un poco los vasos. Aquí va la liberación lenta y vemos finalmente los 4 marcadores proximales. Vemos aquí entonces el control angiográfico, se logra una adecuada exclusión de la lesión sin presencia de aneurisma, pero sin flujo a través de la comunicante posterior del lado derecho con un patrón fetal. Aquí lo estamos viendo en su, digamos, una proyección tapetado y aquí en una proyección lateral. No hay comunicante posterior, pero inmediatamente al irnos y hacer un control en la circulación vertebrovascular del lado izquierdo, vemos cómo hay un adecuado flujo, o sea, se reclutan o se activan aquellas ramas que puede que en algún momento hayan tenido un hipoflujo por el predominio de la circulación a través de la comunicante posterior del lado derecho, pero aquí vemos cómo finalmente hay flujo a través de la vertebral del lado izquierdo, tanto a la porción cerebelosa que ya la tenía previamente como a la cerebral posterior. Y es un caso muy interesante por esto. Aquí vemos entonces lo mismo en su porción o en una proyección lateral después de la implantación del stent diversor de flujo. Aquí estamos viendo nuevamente el control final, como ya hay un paso incluso retrógrado a través de la comunicante. Aquí estamos viendo la tomografía control, hay una adecuada exclusión de la lesión y ya con un paciente derivado. Este es otro diversor de flujo muy interesante porque son 2 lesiones y la pregunta es ¿cuál de ellas sangró? En este caso entonces se decide colocar un stent diversor de flujo en C, aquí lo estamos viendo desde la porción A1 hasta el segmento comunicante de la arteria carótida interna del lado izquierdo. Se realiza una adecuada exclusión y vemos cómo a pesar de que se tiene que ilear la cerebral media del lado izquierdo con este tipo de dispositivos, hay un adecuado flujo al interior de este, tanto en su proyección obliqua como en la proyección lateral. Aquí estamos viendo la tomografía de control donde no tenemos lesiones isquémicas, a pesar primero de ser casos con hemorragia y segundo en los cuales se usa un diversor de flujo. Vemos el dispositivo con una colocación adecuada, con una implantación suficiente, sin presencia de hemorragias y con una buena evolución. Aquí vemos 3 lesiones también, pequeñas tipo blister. Habla de que es un vaso enfermo con problemas de su pared y aquí obviamente también se realiza la liberación del dispositivo con una exclusión adecuada de las lesiones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué podemos usar en este tipo de pacientes? Obviamente siempre vamos a usar soluciones heparinizadas, que yo pienso que es el común denominador en casi todas las unidades, con heparina, ¿cierto? Con 50 unidades, unidades por kilogramo y siempre realizando un refuerzo de 1000 cada hora, pero tenemos otro tipo, digamos, de estrategias, el uso del Plasugrel, la aspirina, obviamente en bolo, hay personas que colocan este tipo de medicamentos una vez se logre la exclusión del dispositivo o inmediatamente durante el procedimiento, en ocasiones se realiza después, pero ya hay formas de realizarlo. Medicamentos como por ejemplo el ticagrelor tiene una acción muy rápida, no tenemos que esperar a que actúe como se demoraría de pronto. Un ejemplo, una carga de ácido acetilsalicílico o una carga de clopidogrel, pero obviamente son procedimientos que al estar supeditados al uso de stents, en este caso como los mostré en varios ejemplos anteriores, pueden tener desenlaces desfavorables tanto como hemorragia, como obviamente isquemia por fenómenos trombóticos, es uno de los riesgos que se tienen y por eso los mismos, digamos, aneurismas disecantes, bien sea tipo blister o bien sea grandes o largos en la circulación vertebral o vertebrovascular, pueden tener peores resultados, no solamente por la técnica que empleamos, o sea, es un mal caso, es un paciente con una enfermedad grave, sino por el estado del vaso en sí. Como dicen por ahí, estamos bailando con la más fea y no es el típico aneurisma sacular. Esto es una enfermedad completamente diferente. Aquí estamos viendo otra lesión, es una recurrencia que no la vamos a ver acá en este caso. Vamos a adelantar simplemente este caso que no lo vamos a mostrar porque vamos a, digamos, a tener mejor un análisis del próximo. Aquí vemos como finalmente igual hay una exclusión por medio del uso de stent coils y logramos una exclusión. Ahora las tasas, digamos, de mortalidad, según las series puede haber unas de 6.3 de complicaciones con una mortalidad del 2.8, pero tienden a ir mejorando en la medida que los dispositivos se van refinando.
Como conclusiones finales para seguir entonces con la resolución del caso, vemos que como en todo en la medicina, hoy el día del médico hay que hacer un análisis siempre concienzudo, evaluando cada paciente, cuál es su contexto, qué herramientas tenemos, evaluándonos nosotros mismos, cuál es nuestra experticia, la experticia del centro en la cual estamos laborando, cuál es el equipo multidisciplinario que tenemos disponible, con qué personas podemos trabajar o no, porque siempre vamos a depender de ellos y el resultado del paciente de todo el proceso que nosotros llevemos a cabo. Muchas gracias a ustedes por este tiempo. Vamos entonces a darle paso yo al doctor Boris Paun para mirar cómo es la resolución del caso clínico que acabamos de ver. Muchas gracias. Manuel, Hola, muchas gracias. Qué buena exposición, Manuel. voy a compartir ahora aquí ya la pantalla, qué pena con ustedes. Seleccionarlo aquí, share. Ahí se está oyendo, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno, entonces repitiendo nuevamente el caso para los que de pronto no lo pudieron observar ahora al principio. Un paciente con 2 horas de evolución de una hemorragia subaracnoidea, un Fischer grado 4, un Hunigel de 3, tiene esta lesión un aneurisma disecante de la unión vertebropica, ahí en el segmento B3, B4, un aneurisma de cuello ancho, con una, digamos, dominancia franca del lado izquierdo. La pica, como decía el doctor Pulgarín, no se encuentra aparentemente involucrada, pareciera que estuviera un poco más respetada, y se planteaban las opciones de hacer cirugía, obviamente con las dificultades que la experiencia y el acceso muy complicados, y las otras opciones que plantearon algunas personas acá fue la implantación de un desviador de flujo con o sin coils. Digamos que para efectos prácticos y acelerar, tomamos la decisión de utilizar la técnica de desviador de flujo más coils, siempre que se utilice en el contexto de una hemorragia subaracnoidea. La idea, dependiendo de la morfología del saco, la idea es hacer una técnica en encarcelado o técnica en Jaylet, que es poner el microcatéter en el interior del saco aneurismático y a continuación el desviador de flujo. Recuerden que el desviador de flujo, una vez implantado, no permite atravesar las celdas. Cada una de esas celditas que tienen los stents, que normalmente se podían atravesar con el microcatéter y llegar nuevamente al aneurisma, con los desviadores de flujo no es posible hacer eso. El desviador de flujo, una vez implantado, nada, ningún material de los que tenemos actualmente disponible es capaz de atravesar ese entramado, ese enmallado. Entonces, queríamos mostrarle, aquí pasamos la lesión, como ustedes pueden ver ahí. Aquí avanzamos el microcatéter. Tenemos un segundo microcatéter. Como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos la punta del microcatéter en lo que sería el saco aneurismático. Y aquí tenemos el resto del sistema que corresponde al desviador de flujo. Como podemos ver aquí estamos ya con el desviador en posición y empezamos la implantación de coils, que se consideró que el saco permitía la implantación de estos. Vemos acá un resultado bastante bueno, como decía Jorge Pulgarín, bien lo mencionó, la pica, el origen de la pica se ve respetado. Noten ustedes aquí cómo se ve la pica, digamos que aparentemente no está involucrado en la disección, si bien con esta técnica no podemos saber en dónde realmente comienza el flap y hasta dónde se extiende, ¿sí? Pero aquí el resultado era un resultado bastante bueno. Llama la atención que en los tiempos tardíos, como ustedes pueden ver ahí, se observa una imagen alrededor de la lesión aneurismática, una imagen que nosotros llamamos un blush, lo que llamamos como un extravasado. Noten ustedes aquí que se observa cierta imagen de contraste rodeando completamente como pericapsular, o no sabemos si se puede llamar perihematoma, pero sí se observa aquí esta imagen relacionada con el domo del aneurisma, que aquí la pueden ver ustedes.
Yo sí quisiera saber aquí, con esta imagen, profesor Jorge Pulgarín. Jorge, ¿estás ahí todavía? ¿Qué harías con esa imagen? ¿Te quedarías tranquilo? ¿Harías algo más? ¿Le pondrías más coils? Jorge, ¿estás ahí? Si no está Jorge, creo que por ahí vi a Jason también, Jason Montoya. Jason, si estás ahí con esta imagen, se observa ya el stem en posición, los coils ahí. Hola, ¿quién está ahí? Ramiro. Sí, Boris, no sabría qué hacer ahí. Esperar otro ratico a ver. Esperar. Pablo Escudero, lo vi por ahí, Pablo. Pablo Escudero, ¿estás conectado? Sí, Boris. Ya había sacado el microcatéter en este momento. Buena pregunta. No, el microcatéter continúa aquí adentro. Le pongo más coils más pequeñitos ahí como a nivel de la transición entre el stent y el aneurisma, no hacia el domo, sino como presurizar más bien la parte del cuellito del pseudoaneurisma, por así decirlo. O sea, le pondrías más coils. Pero Juan Mejía, pequeños. Juan Mejía, ¿estás por ahí, Juan? Vos no querías ponerle Sí, coils. por acá estoy. No querías coils. Y aquí Coils, te pusieron coils. Y tenías mientras la voy imagen. preparando balón y subo un balón y lo inflo, lo tengo ahí, en este caso, porque acabo de poner un redireccionador de flujo, no suspendería la heparina yo, no suspendería la heparina, prepararía un balón, afortunadamente tengo ahí el microcatéter, pondría más coils mientras tanto, o un coil largo sin necesidad de liberarlo, mientras voy preparando el balón, y el balón sí, sin duda, llevarlo lo más pronto posible al sitio de la lesión. En caso que yo hubiera sacado el microcatéter para poner coils, pues no tendría otra que disminuir presión arterial y preparar un balón lo más pronto posible e inflarlo ahí al nivel de la lesión. Bueno, aquí digamos que todas las maniobras clínicas que mencionaste, de disminuir la presión arterial, tratar de controlar, digamos, ese sangrado, se planteó si era necesario revertir o no con la heparina, con protamina, como mencionas, por el hecho de tener un stent, sobre todo estos que tienen tanto metal, no es recomendable. Y como mencionó Pablo Escudero, pues estando el microcatéter ahí, pues la idea fue poner más coils, ¿sí? Entonces ustedes ven ahí, aquí a la izquierda, ya se ve un cast mucho más denso de coils, se ven muchos más coils aquí alrededor, pero llama la atención que aquí se ve otra imagen adyacente, ¿sí? Eh, el control, el control de esa inyección ya muestra esta imagen. Aquí viene ya lo que llamamos el signo del calzoncillo positivo. Y obviamente tenemos una ruptura completa intraprocedimiento con extravasación del medio de contraste, muy diferente a esa pequeña trasudación que se veía al principio. Aquí ya sí tenemos una franca hemorragia subaracnoidea. Esa hemorragia subaracnoidea, como ustedes pueden ver aquí, llena completamente el ventrículo. Aquí está la forma de todo el cuarto ventrículo. Cuando analizamos, identificamos entonces que muy posiblemente teníamos un primer componente de coilis, y cuando se intentó continuar el empaquetamiento se generó un segundo compartimento, y muy posiblemente ese compartimento ya era en el espacio subaracnoideo. Se revirtió ahí sí se revirtió la heparina, se controlaron los signos vitales, pero a pesar de eso seguía habiendo extravasación del medio de contraste. Y como bien mencionó Juan, la idea entonces rápidamente es asistirse uno con un balón. El balón nosotros vemos las marquitas del balón, son estas marcas, están de aquí hasta acá.
se pone exactamente enfrente de lo que es el saco aneurismático, se infla el balón durante unos 3 a 4 minutos, se espera y la nueva inyección ya mostró varias cosas interesantes. La vertebral derecha, que antes no se veía llenar, pues obviamente por los 4 minutos que estuvo, 4 o 5 minutos que estuvo ocluido el vaso, pues si bien no es dominante, sí llena el circuito, ¿sí? Obviamente no con el calibre que tiene la vertebral izquierda. El sangrado se controla, el aneurisma queda excluido, ¿sí? Pero la tomografía de control mostró pues un sangrado severo, masivo, y la paciente desafortunadamente nunca despertó adecuadamente del procedimiento, se quedó conectada al ventilador y en pocas horas hizo dilatación pupilar y la paciente falleció. ¿Sí? Entonces quería mostrar este caso, no porque todos los casos sean buenos, también tenemos casos no tan buenos. Queríamos ver que la toma de decisiones en este caso fue, digamos, ordenada, organizada, pero no sabíamos, ya viéndolo en retrospectiva, no sabemos si hubiera sido interesante parar cuando teníamos este resultado. Es un resultado bastante favorable, un resultado donde se veía que llenaba algo el aneurisma, pero no estábamos en una situación de riesgo y muy posiblemente con la reversión espontánea de la heparina y en las horas siguientes hubiera sido una muy buena evolución, ¿sí? Con un muy buen resultado, pero muchas veces hay que darle tiempo a los coils o hay que tener un poquito de paciencia porque se pueden presentar estas cosas o tratar de no manipular mucho estos sacos. Yo coincido más con lo que decía Manuel durante la presentación y es que estos son unos falsos aneurismas, no tienen las paredes, las capas que tienen los aneurismas saculares tradicionales y tratar de manipular eso, tratar de introducir cualquier cosa ahí al interior es un riesgo de perforación, es un riesgo de extravasación que siempre va a existir. Entonces la idea es como, no sé, siguiéndolo en retrospectiva, como decía Juan, no haberle puesto coils hubiera sido una buena opción, o ponerle un coil pero no buscando un empaquetamiento denso, sería otra. Posiblemente lo pensaremos mejor para un próximo caso similar, pero sí, desafortunadamente la paciente tuvo esta hemorragia tan crítica y falleció. Ya para finalizar y antes de entrar a la discusión final, pues queríamos agradecer desde Angioteam. Este ha sido un año de inmenso crecimiento. Hemos estado aquí a lo largo de este año, digamos que es uno de los grandes beneficios de la pandemia que nos permitió estar con ustedes aquí a través del Super Thursday, compartir algunos temas interesantes, aprender de las otras charlas que se dieron los jueves desde la neurocirugía. Agradecerle a Francisco que de la facultad también generó y promovió este espacio, a Francisco Londoño, a Ignacio González, que nos permitieron llegar como a los residentes y llegar a la comunidad neuroquirúrgica. Este es un área en la que vamos a seguir trabajando. Los invitamos a que todos los residentes y personal en formación estén motivados por la parte endovascular. Ya no somos esos competidores que éramos hace un par de años. Yo creo que somos ya más unos complementos. Ignacio lo que ha querido a lo largo de este tiempo es que esto funcione como un gran centro de formación y que la gente desde la neurocirugía pueda conocer más acerca de esta parte endovascular, que como hemos visto a lo largo de este año, pues tiene todavía mucho potencial y mucho futuro en la neurocirugía. Les agradecemos mucho desde Angioteam, como les mencioné. Muchísimas gracias y esperamos vernos en el próximo Super Tuesday ya para el 2021. Muchísimas gracias. No sé, Ignacio, si quieres hacer el cierre o algo, Ignacio, o algún comentario. Una pequeña pregunta ahora. Sí, doctor Correa. Mira, el problema con estos aneurismas disecantes es que tienen una inflamación en la pared. Esta inflamación en la pared, yo tengo la pregunta de qué pasa después de que se le coloca el derivador de flujo, si el proceso inflamatorio continúa o cómo se manejaría eso en el futuro, porque ese es el verdadero problema de estos aneurismas. Hay un artículo muy interesante en
ahora en noviembre del 2019 en el Journal de Neurointerventional Surgery, que se estudian los aneurismas disecantes con alta resolución, resonancia de alta resolución, lo que llaman el Whole Vessel Imaging, y con equipos de 7 Tesla, y se encontró que la pared del aneurisma capta ávidamente el medio de contraste, indicando que es un proceso inflamatorio intenso. Eso nos permite saber también el flap, que también capta intensamente, y podemos estudiar mucho mejor estos aneurismas. Y tiene una promesa de que en los aneurismas no rotos, los que capten intensamente el medio de contraste en la pared, con estos equipos nuevos de 7 Tesla, son los que se van a romper. Entonces yo les recomiendo el artículo que está en noviembre del 2019 del Journal of Neurointerventional Surgery. Entonces la pregunta es si el proceso inflamatorio continúa a pesar de que se le coloca el derivador de flujo. ¿Qué podemos hacer para tener, pues estos aneurismas se pueden volver a romper a pesar del derivador? ¿Qué me opinan de eso? Profe, efectivamente, como usted menciona, se le está dando una importancia bien significativa a la pared del vaso, ¿sí? Entonces, efectivamente, los estudios de resonancia 7 Tesla, si bien están mostrando que hay un componente inflamatorio, están rescatando algo que se usaba mucho en la década de los 70s y 80s, y es el rol de la aspirina, ¿sí? Entonces, estos pacientes, incluso ensangrados, en aneurismas rotos, el uso concomitante de aspirina, independiente de que se haga con stent, de que se haga con coils, de que necesite o no la doble antiagregación, la aspirina en los próximos años va a tomar un papel protagónico porque efectivamente controla la inflamación que hay perianeurismática. Entonces, ese tipo de antiinflamatorios van a ser una herramienta o van a ser parte de nuestro tratamiento habitual, independiente de que el paciente tenga un sangrado masivo, de que, digamos, todo ese temor que se tenía al uso de los antiagregantes se va a ir, digamos, controlando un poco más porque es más el beneficio que tiene sobre la inflamación de la pared que el riesgo de un resangrado o el riesgo de una complicación si es necesario hacer una derivación externa. Cada vez vamos a manejar pacientes con doble antiagregación o con monoterapia, pero hacia allá va la parte de intervencionismo también. Gracias.